Supercrack Estrella presenta El Bicho 19 y Cambio Climático, dos luchas conectadas. ¿Hasta qué punto están relacionadas la pandemia y el cambio climático? ¿Pudo crearse el virus para controlar el cambio climático? Recordemos que el confinamiento ayudó a cambiar los niveles del aire de forma muy positiva durante el confinamiento. ¿Fue todo esto un plan? Es curioso, para antes de la pandemia en el 2019, se lanzaba este mensaje al mundo. Cambio climático. ¿Por qué los próximos 18 meses son cruciales para el planeta y para todos nosotros? ¿Recuerdas los titulares que hablaban de que teníamos apenas 12 años para salvar el planeta? Pues ahora parece existir el consenso de que los próximos 18 meses son críticos en la lucha contra el cambio climático y otros desafíos ambientales. Para evitar que el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, será necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030, según afirmó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, en su informe de octubre del año pasado. Sin embargo, los pasos decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 deben tener lugar antes de finales del año próximo, de acuerdo a observadores. La idea de que 2020 es un plazo decisivo fue mencionada ya en 2017 por uno de los principales científicos climáticos a nivel mundial. La matemática del clima es brutalmente clara, afirmó Hans-Joachim Schellnhuber, fundador y ahora director emérito del Instituto Potsdam del Clima, en Alemania. El mundo no puede ser sanado en pocos años, pero podría estar fatalmente herido de negligencia en 2020. La sensación de que el fin de 2020 es una oportunidad límite en términos de cambio climático es cada vez más clara. Esto se dijo en el 2019, señalaban al año 2020 como una fecha límite para empezar a hacer algo contra el cambio climático. Todos sabemos lo que ocurrió en el 2020, no hace falta que lo diga en este video, entonces puede ser que al final todo esto del bicho no sea más que una forma de controlar el cambio climático. El comunicado del año 2019 continúa diciendo: creo firmemente que los próximos 18 meses decidirán nuestra habilidad para mantener el cambio climático en niveles que permitan la sobrevivencia y asegurar la restauración del equilibrio necesario en la naturaleza para sobrevivir, afirmó recientemente el príncipe Carlos de Inglaterra ante cancilleres de países de la Mancomunidad Británica. No sé, pero a mí me parece todo muy sospechoso. Observa que en este comunicado del año 2019 se centra todo en el año 2020, y repito, ya sabemos todos lo que ocurrió en el 2020. El comunicado continúa diciendo: ¿por qué son tan cruciales los próximos 18 meses? El príncipe Carlos se refería a una serie de reuniones clave de la ONU que tendrán lugar desde septiembre de este año hasta fines de 2020. En el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015, los países firmantes se comprometieron a mejorar sus planes de recortes de emisiones para fines del próximo año. Un punto importante del informe del IPCC de octubre de 2018 era que las emisiones globales de dióxido de carbono deben llegar a un tope máximo y comenzar a bajar para 2020. Solo de esa forma podrá mantenerse el aumento de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, el límite necesario para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, según el IPCC. Pero los compromisos actuales de los gobiernos, lejos de garantizar ese límite seguro, conducirán a un incremento de 3 grados para fin de siglo. Los planes de los gobiernos suelen estipularse en marcos temporales de 5 o 10 años, y por ello, si se quiere lograr la reducción de 45% en las emisiones globales para 2030, será necesario que los compromisos estén sobre la mesa para fin de 2020. ¿Cuáles son los pasos siguientes? El primer encuentro crucial es la cumbre climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York. Guterres dejó en claro que los países solo deben ir a la cumbre si presentan en ella planes para reducir sus emisiones en forma significativa. El encuentro será seguido por la nueva conferencia de las partes del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático, COP25, en Santiago, Chile, donde tal vez el logro más importante será mantener el proceso de reducciones en movimiento. Más crucial será probablemente la COP26, que según se cree tendría lugar en Reino Unido a fines de 2020. El gobierno británico cree que puede usar la oportunidad de la COP26, en un mundo post-Brexit, para mostrar que Reino Unido puede generar la voluntad política para una acción común, de la misma forma que Francia usó su músculo diplomático para hacer realidad el Acuerdo de París.
Si nuestra candidatura para ser sede de la COP26 tiene éxito, construiremos sobre la base del Acuerdo de París y reflejaremos la evidencia científica necesaria para actuar más y más rápido, señaló el ministro de Medio Ambiente británico, Michael Gove. Juntos debemos dar todos los pasos necesarios para restringir el aumento de la temperatura global a 1,5. Todo suena como muy urgente, y de repente en ese año 2020 tenemos el bicho 19, no puedo ser más claro por la censura, ya sabéis que es el bicho vale. La causa puede haber sido la evidencia de las olas de calor, la influencia de las huelgas escolares convocadas por la activista sueca Greta Thunberg, o el movimiento Extinction Rebellion. Lo cierto es que aumentó el interés del público en el cambio climático y en la necesidad de soluciones. La gente está exigiendo acciones concretas y políticos en muchos países están conscientes de ello. Planes como el Green New Deal en Estados Unidos, la propuesta de un paquete de estímulos económicos para abordar el cambio climático y la desigualdad, que podrían haber parecido inviables hace unos años, ahora están ganando apoyo. Y países como Reino Unido legislaron para asegurar emisiones netas cero en 2050. Nuestro grupo de pequeños estados insulares compartimos el sentido profundo de urgencia expresado por el príncipe Carlos, afirmó Janine Felson, de Belice, estratega principal de la Alianza de Pequeños Estados Insulares ante la ONU. Estamos siendo testigos de una convergencia de varios factores que exigen un liderazgo decisivo: la movilización del público, la intensificación de los impactos climáticos y las graves advertencias científicas. Sin duda, 2020 es el plazo para que ese liderazgo se manifieste. O para que se manifieste el bicho que fue lo que ocurrió. Ya nos avisaba la película Resident Evil, el capítulo final. Recuerdo muy bien ese discurso que aparece en la película Resident Evil, el capítulo final, donde la élite satánica hablaba en un discurso de cómo tenían que encerrarse en ciudades bajo tierra, mientras en la superficie de la tierra crean un apocalipsis zombie. Ese discurso de la película decía más o menos esto: el mundo ha sufrido profundas transformaciones en las 2 últimas décadas impulsadas por la caída del muro de Berlín, la penetración de Internet, la violenta irrupción del terrorismo, y la crisis económica occidental. Entre las consecuencias de ese cambio sobresale el alumbramiento de un mundo multipolar, el resurgimiento de las potencias emergentes y la deriva del eje de gravedad del poder global hacia el este y hacia el sur. La humanidad entera se enfrenta a importantes retos comunes: sobrepoblación, envejecimiento, calentamiento global, dependencia energética, pobreza, terrorismo y crimen organizado, que exigen respuestas también comunes y, en muchos casos, inmediatas. La morosidad en la puesta en marcha de esas respuestas y la falta de una firme dirección en los asuntos globales provoca desasosiego, malaise. La aparición en la escena internacional de nuevos actores, y muy especialmente los BRIC, es a la vez una oportunidad de desarrollo económico y un desafío para el medio ambiente y la escasez de energía y otros recursos naturales, como también lo es para encontrar un sistema adecuado de gobernanza al nuevo orden o desorden mundial. En el mensaje del 2019 antes de la pandemia se nos decía: para responder a esta crisis global de biodiversidad, gobiernos de todo el mundo se reunirán en 2020 en China para buscar acordar medidas de protección. La Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU es el organismo encargado de elaborar un plan efectivo de protección para 2030. El encuentro del año próximo podría arrojar un equivalente al Acuerdo de París para la biodiversidad. Si se logra un acuerdo, es probable que este ponga énfasis en la agricultura y la pesca sostenible, la protección urgente de especies y la reducción de la desforestación. El año próximo también se reunirá la Convención de la ONU sobre las leyes del mar con el objetivo de negociar un tratado global sobre océanos. El tratado podría tener un impacto real, de acuerdo a Michael Gove. Reino Unido ha sido líder en asegurar la protección de al menos el 30% de nuestras aguas para 2030. Pediremos a otras naciones que se comprometan a metas similares, señaló el actual ministro británico. Si hay compromisos significativos en 2020, el mundo tendrá una posibilidad de preservar nuestro medio natural. Pero los desafíos son enormes y las acciones políticas dispersas. Dispersas no sé, pero políticas se puede decir que sí. Con la pandemia nos cambiaron el mundo y recortaron muchas libertades. Antes de la pandemia se nos machacó con mensajes como este: ¿por qué 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global? La extinción total de los arrecifes de coral, 10 millones de personas más expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas aptas para el cultivo de cereales.
Una diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados, advirtió este lunes el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, IPCC. El pasado 23 de enero de 2020, China decretaba un confinamiento total de la ciudad de Wuhan. De la noche a la mañana, el país asiático ordenaba cerrar y aislar una ciudad entera de casi 11 millones de habitantes para tratar de frenar un virus que azotaba la zona. La noticia sorprendía al mundo entero, pero, sin saberlo, iba a marcar un antes y un después en el transcurso de nuestras vidas. La sociedad, escéptica y discrepante con las medidas autoritarias tomadas por el gigante asiático, contradecía sin dudar a aquellos pocos que alertaban del inminente riesgo del virus, sin llegar a comprender tampoco cómo y por qué habían conseguido levantar un hospital en apenas una semana. Incluso los altos dirigentes de los estados y la propia Organización Mundial de la Salud, OMS, dudaban sobre si el virus constituía una emergencia internacional. A base de restricciones y de datos, poco a poco hemos ido conociendo qué es el COVID-19, ese virus que empezó aislando a 11 millones de personas y que, a día de hoy, como si de una película de ciencia ficción se tratase, tiene a un tercio de la población mundial, alrededor de unos 2.000 millones de personas, confinada en sus casas. En este 2021 parece que salimos de aquello con más o menos éxito, pero la amenaza continúa y no mira lo que ocurre en la India y en otros países. Si esto es algo que se hizo para controlar el clima, lo iremos viendo poco a poco. Quizás no se puede decir toda la verdad de que viene un desastre relacionado con el cambio climático, y que la única forma de controlar esto son con confinamientos y bajar esos niveles de CO2. Todo esto es una teoría, pero tendrás que admitir que cuadra todo. El 14 de marzo de 2020, y siguiendo los pasos tomados por Italia una semana antes, España decretaba el establecimiento del estado de alarma. El país entero cerraba sus puertas y se ponía en cuarentena ante la irremediable entrada del coronavirus en el territorio, paralizando en seco nuestras vidas y rutinas. El ya histórico Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaraba el estado de alarma para poder así gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el bicho, estableciendo en todo el ancho y largo del país una serie de medidas que, de la noche a la mañana, suponían la suspensión y privación, amparada en el artículo 116(2) de la Ley y a la Ley 4.1981, de derechos y libertades públicas tan básicos e inviolables como, por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Cines, bares, restaurantes, museos, gimnasios, empresas o incluso instituciones públicas se veían obligadas a cerrar y parar su producción y servicios. Sin embargo, esta insólita situación ha puesto sobre la mesa otro tema que ha dado pie a interesantes debates durante estos días: la excepcional e indudable mejoría en la calidad del aire y la disminución de los niveles de contaminación en las poblaciones afectadas por el bicho 19. Son varias las noticias que hemos visto desde que se decretasen los primeros confinamientos, que relacionaban estas restricciones con la disminución de la contaminación atmosférica, resultando directamente proporcional el número de días de aislamiento con la mejoría en la calidad del aire. También nos han sorprendido noticias de animales mostrándose o campando libremente por las grandes ciudades, o las increíbles y cristalinas aguas de Venecia, consecuencia de la paralización del tráfico en sus canales. Así pues, esta situación nos lleva a plantearnos la siguiente reflexión: ¿es el confinamiento del bicho 19 el arma que necesitábamos para luchar contra el cambio climático? Siento ser un aguafiesta, porque ya sé que todo el mundo está hasta la coronilla de todo esto, o mejor hasta la mascarilla de todo esto, pero yo solo paso una teoría que de ser cierta está bastante mal, porque esto supondría más confinamientos en el futuro. Aparentemente, así pudiera parecer, resulta lógico pensar que una reducción en la actividad económica, con casi el 100% de comercios e industrias cerradas, así como un aumento del número de personas confinadas en sus casas o una disminución en los traslados tanto locales, como nacionales e internacionales, podrían llevarnos a la conclusión de que esta mejoría en los niveles de contaminación supondría automáticamente una influencia paralela en el cambio climático. Sin embargo, hay voces críticas con esta idea. Los expertos advierten que no podemos confundir la idea de reducción en los niveles de emisiones con una mejoría en la lucha contra el cambio climático.
Recientemente, la Organización Meteorológica Mundial, OMS, advertía que la reducción de las emisiones como resultado de la crisis económica provocada por el coronavirus, no son sustituto de acciones contra el cambio climático, aunque se hayan producido mejoras localizadas en la calidad del aire, es demasiado pronto para evaluar las implicaciones para las concentraciones de gases de efecto invernadero, que son responsables del cambio climático a largo plazo. El Sistema de Vigilancia Atmosférica Mundial de la OMS, Global Atmosphere Watch, coordina la observación a largo plazo de las concentraciones de gases de efecto invernadero a escala planetaria, que representan lo que queda en la atmósfera durante siglos después del sistema de interacciones entre la atmósfera, la biosfera, la litosfera, la criosfera y los océanos. Como asegura la OMS, más allá de una mejora puntual en los niveles de contaminación, la lucha contra el cambio climático es una carrera de fondo, y debemos de estar comprometidos a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, resulta prematuro sacar conclusiones firmes sobre la crisis del coronavirus y la importancia de esta desaceleración económica en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Por otro lado, resulta importante resaltar otros aspectos que pudiesen estar pasando desapercibidos, pero que también influyen en la contaminación. Es el caso, por ejemplo, de la sobreproducción de productos sanitarios fabricados durante los últimos meses, debido a su mala gestión a la hora de desecharlos, denuncia la ONG Oceans Asia junto con WWF Hong Kong, se está generando un mar de basura en el archipiélago de Soko, entre Hong Kong y Lantau. Otro punto clave, como ya están advirtiendo opiniones expertas, son las posibles subidas extremas de emisiones una vez terminada la emergencia. Peter Ikalas, director del OMS, señalaba que la experiencia pasada sugiere que la disminución de las emisiones durante las crisis económicas es seguida por un rápido aumento, y que es necesario cambiar esa trayectoria. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, tras la crisis financiera mundial de 2008-2009. Según un estudio de Nature Climate Change, cuando los estados se lograron rehacer, se produjo un fuerte crecimiento de las emisiones en las economías emergentes, un retorno en las economías desarrolladas y un aumento en la intensidad de los combustibles fósiles de la economía mundial. Sin embargo, ¿qué ocurriría si convirtiésemos estas medidas de confinamiento puntuales y excepcionales, que el bicho 19 nos ha obligado a cumplir, en un sistema periódico, regular y estructurado? ¿Y si la solución fuese desarrollar un sistema de parones guionizados cada X años que nos permitiesen resetear y mejorar los niveles de emisiones y contaminación? ¿Lograríamos así mejorar los datos y frenar el cambio climático? Es una certeza que la crisis del bicho está reduciendo la contaminación y las emisiones de NO2 y CO2 más que cualquier otra política ambiental que se haya establecido hasta ahora, pero, ¿estarían dispuestos los estados a tomar esta drástica decisión? Sabemos de la repercusión económica que toda esta crisis va a suponer a empresas y trabajadores, y, por ende, a los países y a la economía global. No obstante, todas estas pérdidas económicas podrían reducirse y controlarse si se consiguiesen encuadrar todas las piezas del complejo puzzle y se lograse protocolarizar el sistema. Un sistema de previsión de pérdidas donde se estandarizasen los parones en la producción o en las ventas y servicios, sin duda supondría una merma económica, pero ¿estarían los estados dispuestos a ello? ¿Estarían dispuestos a encarar esas pérdidas económicas si realmente el sistema planteado influyese positivamente en el cambio climático? Por otro lado, desde el punto de vista sociológico, si bien cada vez más, la sociedad, y sobre todo los jóvenes, se vienen concienciando y parecen estar más dispuestos en la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que un sistema como el planteado genera muchas dudas a la hora de valorar si sería respaldado o no por la ciudadanía. Ahora que estamos viviendo lo que implica sellar ciudades enteras y confinar a un tercio de la población mundial, ahora que ya no lo vemos como algo más propio de una novela distópica de Orwell, ¿estaría la sociedad dispuesta a realizar cuarentenas periódicas en favor del cambio climático? Las medidas restrictivas impuestas por el bicho 19 han sido respaldadas y apoyadas por la ciudadanía porque luchamos contra una amenaza presente que genera muertes incontrolables de un día para otro. El cambio climático, por contra, es una lucha a medio-largo plazo, aunque en un futuro podría llegar a producir masivos desplazamientos de personas refugiadas e, incluso, un mayor número de muertos que el que estamos sufriendo estos días. A las personas nos resultaría complejo tener que tomar medidas tan drásticas, que limitan nuestros derechos más esenciales, para lograr efectos y beneficios futuros, que seguramente ni repercutan en nosotros mismos directamente, ni lleguemos a vivir. El temporal Filomena no ha dejado títere con cabeza.
Su paso por nuestro país ha sido catastrófico. Ciudades como Madrid quedaron completamente paralizadas y hasta devastadas por una nevada que hacía décadas que no se veía, y el frío polar ha afectado a otras muchas comunidades autónomas. Mientras que muchos intentan aprovechar esta nevada para alimentar teorías conspirativas contra el cambio climático, lo cierto es que estos fenómenos demuestran que nuestro planeta vive las consecuencias de las malas prácticas del pasado, con temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos que viviremos cada vez más a menudo. Si alguien no es claustrofóbico y quiere aprovechar el encierro en casa por el temporal, estas son unas recomendaciones de películas que anticiparon las consecuencias. Blade Runner, 1982, Waterworld, 1995, Inteligencia Artificial, 2001, El Día de Mañana, 2004, Una Verdad Incómoda, 2006, Bestias del Sur Salvaje, 2012, Snowpiercer, 2013, Interstellar, 2014, Mad Max Fury Road, 2015, Una vida a lo grande, 2016. Por otro lado, cabe la posibilidad de que sea el planeta Nibiru el que esté creando estos cambios en el clima. En el 2020, 9 de abril, un desequilibrio del campo magnético de la Tierra, ocasionado por un cuerpo extraño de dimensiones colosales que penetró en la magnetosfera terrestre. A las 18:26 horas UT del 9 de abril se inicia la anomalía en el campo magnético terrestre. A las 18:33 horas UT del mismo día, se observa cómo algo rompe totalmente la magnetosfera, provocando que la capa protectora se salga totalmente de control. Esta anomalía se mantiene hasta el siguiente día, 10 de abril a las 5 horas UT. Aproximadamente cuando se empieza a restablecer el campo magnético. Aún se investiga qué pudo causar dicha alteración, lo único que se sabe es que fue un objeto espacial de considerables dimensiones. Se especula que pudo ser un meteoro, posiblemente un asteroide, incluso una nave nodriza tripulada. También existe la mítica teoría del regreso del llamado Planeta X, Nibiru o Planeta 9 que, en contra de las mentes más escépticas, es la posibilidad más aceptada entre las comunidades científicas, en donde está prohibido hablar de este enorme planeta que, según cálculos de la NASA, ya entró en nuestro sistema solar y su órbita cruzará por el cinturón de asteroides. Lejos de las especulaciones, el hecho es que el campo magnético terrestre sufrió durante 15 horas un desequilibrio magnético, dando como consecuencia el paso de todo tipo de radiaciones cósmicas a nuestro planeta, las cuales generarán consecuencias letales a corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo, en los animales, la alteración y daño de los receptores cerebrales que captan el campo magnético, lo cual les es vital para guiarse en sus desplazamientos y migraciones. Para los humanos, también existen efectos colaterales, como lo son las alteraciones psicológicas y los cambios en los ciclos circadianos, provocando un desequilibrio en el reloj biológico, alterando los horarios de sueño, comida, entre otros. Por otro lado, las altas radiaciones causarán que los rayos del sol dañen más la piel, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar de alta gama y evitar exponerse al sol. La comunidad de astrofísicos continúa estudiando la relación entre los fenómenos de partículas cósmicas y el impacto que pudo generar en la explosión en cadena de los volcanes al día siguiente. 10 de abril 2020. 15 volcanes en erupción. En tan solo una noche, 15 volcanes situados en diferentes partes del mundo registraron explosiones en cadena. La erupción más intensa fue la del volcán Krakatoa, situado en Indonesia, causando la activación parcial del cinturón de fuego. No obstante, otros volcanes que no se encuentran en dicha delimitación, también registraron intensa actividad. Los 15 principales volcanes que se activaron en cadena esa noche son: 1. Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sunda, Indonesia. 2. Merapi, ubicado en Java Central, Indonesia. 3. Semeru, ubicado en Java Oriental, Indonesia. 4. Dukono, ubicado en Halmahera. 5. Kerinci, ubicado en Sumatra. 6. Kliuchevskoy, ubicado en Kamchatka. 7. Shriveluch, ubicado en Kamchatka. 8. Popocatépetl, ubicado en México. 9. Shanghái, ubicado en Ecuador. 10. Sabancaya, ubicado en Perú. 11. Nevado de Chillán, ubicado en Chile. 12. Aso, ubicado en Kyushu Central. 13. Kuchinjera-Bujima, ubicado en Islas Ryukyu. 14. Sakurajima, ubicado en Japón. 15. Ibu,
ubicado en Halmahera, Indonesia. No es casualidad que, tan solo 24 horas antes de la erupción en cadena, haya ocurrido el desequilibrio en el campo magnético terrestre. Además, no hay registro de un precedente similar en el planeta. Debemos recordar que la Tierra es un imán gigante. Cuenta con su eje magnético, sus polos norte y sur, y que su equilibrio magnético se origina en el núcleo de la Tierra, el cual está conformado por magma líquido de hierro y níquel. Por lo tanto, cualquier alteración del campo magnético incide directamente en el magma, dando paso a reajustes magnéticos que provocan erupciones volcánicas, temblores y terremotos. En abril y mayo, el planeta Tierra también presenta otros fenómenos espaciales desastrosos. Entre ellos está el acercamiento de alrededor de 50 asteroides que están prácticamente rodeando a la Tierra, así como cometas y meteoros que también han entrado a nuestra atmósfera y que han caído recientemente en Ecuador, Perú, Brasil, entre otros. A todo esto podríamos añadir lo que está ocurriendo en la Antártida, de lo que ya hablé en otro video de Supercrack Estrella. Nibiru, también conocido como el planeta décimo, sería el responsable por la desaparición de varios alimentos en nuestra Tierra, debido a los efectos generados por la interacción entre los dos cuerpos. A Nibiru también se le achaca el cambio climático que azota a todo el sistema solar y está afectando la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, así como a la disponibilidad de los que son seguros e inocuos aquí en la Tierra. La calidad de estos disminuye cuando los sistemas alimentarios se estresan. Las consecuencias en la seguridad de los alimentos son, por tanto, importantes. Debido al cambio climático que está sucediendo en la Tierra por la presencia en el sistema solar del hipotético planeta Nibiru, productos que se consideran básicos están en peligro de disminuir su producción, lo que provoca una subida del precio y su inevitable desaparición. Nibiru y los alimentos. Maíz. Tal y como publica la revista digital universitaria, el maíz es uno de los 7 productos cuya producción está en riesgo, puesto que es altamente dependiente de la lluvia. Las sequías afectarían gravemente el cultivo de este cereal. Pescado. La fauna marina se está viendo perjudicada igualmente por el cambio climático, puesto que las diferencias en la temperatura hacen que se desplacen a zonas habitadas por esa especie, lo que hace que tengan que convertir por tener un territorio. Aguacate. A este producto le pasa lo mismo que al maíz, puesto que necesita grandes cantidades de agua para producirse. Chocolate. La subida de las temperaturas está afectando la producción del cacao, ingrediente principal del chocolate. Arroz. Este producto es uno de los que más peligro corre debido a los cambios de clima y temperatura que afectan gravemente a sus cultivos. Miel. La población de abejas está descendiendo, lo que afecta a la producción de miel. Cerveza. El calentamiento global afecta igualmente a la producción de cebada, uno de los ingredientes necesarios para la producción de cerveza. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.